Bien, el día de hoy vamos a ver la segunda unidad de producción 2, sería la unidad número 13. Eh, Vamos a ver la parte de transporte. La semana anterior vimos la parte de control. Y bueno, esta parte ahora vamos a ver la parte de referida a transporte. También comentarles que si tienen alguna duda, como siempre, me pueden preguntar. Eh, es conveniente que activen los micrófonos y me pregunten por el micrófono. Si no pueden, no hay problema. Escriban por el chat, lo que sí no me avisa cuando llega un chat, así que voy a estar revisando de vez en cuando para ver si escribieron o no. Les estoy compartiendo la diapositiva de transporte. Fíjense si la pueden ver, no sé si la pueden ver todos. En caso de que no la puedan ver y tengan fijado a la persona que está hablando, que soy yo en este caso, hay como una especie de ganchito, una especie de, de punzón, tienen que apretarle y ahí digamos, le sacan el fijado a mi imagen y pasan a ver la diapositiva seguramente. Así que bueno, arrancamos. Eh, Como hemos mencionado, la semana anterior toda la parte de producción 2 está ligada a todos los tratamientos y todo el comportamiento del fluido de producción una vez que sale de la boca de pozo. Es decir, nosotros en esta instancia, en la instancia de producción 2, ya hemos producido nuestro fluido y estamos viendo qué hacemos con el fluido desde la boca de pozo en adelante. Para esto es de suma importancia la unidad de transporte. Ahora vamos a ver bien para qué sirve el transporte y demás. En primer lugar, comentarles la función del transporte. La función de cualquier tipo de transporte, no solamente el petrolero, sino cualquiera, es desplazar algo. Bien, en este caso, lo que nosotros vamos a desplazar es el fluido de producción desde un punto hacia otro punto dentro del yacimiento o a veces fuera del yacimiento, ¿sí? Para ser un poco más específicos, la función del transporte es desplazar el fluido desde la zona de boca de pozo hacia los distintos puntos, ya sean de control o de tratamiento dentro del yacimiento, y una vez tratado, el transporte también se encarga de transportar o de desplazar, perdón, este fluido tratado hacia el punto de venta, que sería obviamente fuera del yacimiento. Por ejemplo, a refinería, a Petroquímica Luján de Cuyo, ¿sí? A cualquiera de estas empresas que utilizan el petróleo como materia prima. Bien, perfecto. Es importante resaltar que básicamente todas las etapas del transporte, todas las etapas, perdón, que nosotros vamos a ver de ahora en adelante, eh, dentro de lo que sería producción 2, todas las etapas de tratamiento, todas las etapas de separación de fluidos, etcétera, todas estas etapas están vinculadas a través del transporte. Es decir, nosotros voy a nombrar algunos elementos que todavía no vemos, pero que vamos a ver luego, ¿sí? Por ejemplo, la boca de pozo, cómo se conecta con la batería para poder transportar el fluido, obviamente a través de transporte. La batería, cómo se conecta con la planta de tratamiento de crudo, que es esta, la PTC, ¿sí? También a través del transporte, y así sucesivamente. Todas las etapas están vinculadas entre sí a través del transporte, y el transporte es este elemento que me permite a mí mover el fluido, ¿sí? Cualquiera sea el fluido del que estemos hablando, desde un punto hacia el otro. Bien, dentro de la industria petrolera hay básicamente 4 tipos de transporte. Bien, en primer lugar, bueno, acá están nombrados, tenemos los buques, los trenes, los camiones y las cañerías. Vamos a ir nombrando cada uno y además vamos a ir explicando más o menos qué función cumple cada método de transporte o cada tipo de transporte. En primer lugar, ¿sí? En primer lugar, hablarles un poco de los buques.
¿Qué es un buque? Bueno, básicamente esto que ven acá es un buque, ¿sí? Es un barco, ¿sí? De dimensiones bastante considerables, es decir, es un barco que presenta un muy gran tamaño. Se pueden llegar a albergar miles y miles y miles de barriles de crudo, ¿sí? Muchísimos. Eh, y particularmente sirve para poder transportar petróleo. Bien, hay buques petroleros, sirven para transportar petróleos desde un país hacia el otro, ¿sí? No se utiliza mucho el buque de transporte para, obviamente, sacar el petróleo de la boca de pozo y llevarlo a batería, ¿no? Porque eso está dentro del yacimiento. Primero que nada, es un yacimiento que está sobre la tierra por lo general, entonces un buque, primero que nada, no podría transportarlos. ¿Qué pasa si llegamos a tener, por ejemplo, un pozo offshore, que se llama, que es un pozo marítimo? Ahí podríamos llevar el petróleo hacia el continente para poder ser tratado. Sí, lo podríamos llevar, pero a través de un buque por lo general no se hace, porque el buque es, como dije, un barco muy grande. Por lo general, lo que se utiliza es una cañería, ya lo vamos a ver bien. El buque entonces, resumiendo, sirve para transportar enormes cantidades de petróleo, pero solamente a través de mar, ¿bien? Y por lo general cuando se vende desde un continente o desde un país al otro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le comprásemos petróleo a Estados Unidos, es muy probable que lo manden en buques, ¿sí? ¿Qué riesgo tiene el buque? Bueno, no sé si ven en la imagen, pero el buque, lo vamos a agrandar un poco, el buque petrolero que está en la imagen no presenta ningún tipo de contenedor en su superficie. Eso quiere decir que el petróleo lo lleva en unas bodegas internas, ¿sí? ¿Qué significa que lleve el petróleo en bodegas internas? Bueno, básicamente que corre riesgo siempre el barco de que si colisiona o si se rompe su casco, que se llama, eh, tenemos una pérdida enorme de petróleo, ¿sí? Además de una contaminación bastante grande. Este es uno de los grandes problemas de los buques, pero los accidentes de buques no son tan numerosos, por suerte. Lo único malo que tiene es que cuando sucede uno es una catástrofe bastante grande. ¿Por qué no se podría llevar, por ejemplo, petróleo en un avión desde un país al otro? Primero que nada porque el avión no soporta tanta carga como un barco, ¿sí? Es mucho más rápido, eso es buenísimo, pero no soporta tanta carga. ¿Bien? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también existe el inconveniente de que si supongamos que tenemos un accidente, tanto en barco como en avión, el accidente en barco, todo ese petróleo es recuperable y el daño puede ser minimizado, el daño ambiental. En cambio, en un avión no es de esta manera. En un avión eh, el daño ambiental es grande, ¿sí? La pérdida de petróleo es aún mayor y lo peor de todo es que no puede ser recuperado ese petróleo porque se disemina por muchísimas partes. Entonces, juntarlo es un poco complejo, ¿sí? Por lo general no se realiza. Bien, otro de los tipos de transporte en cuestión es el tren, ¿sí? El tren, la gran mayoría supongo que lo conoce, no sé si han visto alguna vez un tren, no son muy comunes hoy en día, pero bueno, es un elemento tradicional de transporte. Es uno de los métodos terrestres motorizados más antiguos que existe. Y eso no quiere decir que no sea bueno, al contrario, es un sistema bastante bueno. Es mucho más económico que cualquiera de los sistemas que nosotros tenemos acá. eh, Permite transportar enormes cargas desde un punto hacia el otro. Bien. Es mucho más seguro porque, por ejemplo, a diferencia de un camión, un tren no pasa por rutas, entonces tiene un camino propio. Por lo tanto, es un sistema mucho más seguro que el resto de los vehículos que estamos viendo acá. ¿Cuál es la gran desventaja del tren? Es que, como acabo de mencionar, sí o sí tiene que ir por un riel, sí o sí tiene que ir por una línea ferroviaria. Por lo tanto, no me permite tener acceso hacia distintos puntos. Eso no quiere decir que no sea económico, sigue siendo uno de los métodos más económicos que hay.
ya sea porque el tren recibe mantenimiento bastante económico, o ya sea también porque, digamos, eh, consume mucho menos combustible que un camión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? El tren ha quedado prácticamente en desuso, al menos para transportar hidrocarburos, o sea, para transportar petróleo. El tren se utiliza mucho, y más que nada en la zona de Mendoza, para poder transportar lo que sería el carbón de coque, que es el carbón que se obtiene como resultado de la destilación del petróleo. ¿Bien? Refinería Luján de Cuyo tiene un almacenamiento de carbón de coque y de allí sale un tren que reparte carbón hacia todas las industrias, digamos, del país. Repito, el tren no va a llegar hacia la empresa que necesita el carbón. El tren llega hacia una estación de trenes y obviamente de ahí en adelante sí se utilizan camiones para transportar cortas distancias lo que sería el carbón de coque. Bien, si esto se hiciese con los combustibles, el combustible seguramente sería mucho más barato, pero no. En Argentina hace un tiempo, en la década de los 90 aproximadamente, el ferrocarril quedó totalmente en desuso, ¿sí? Y se suplantó por flotas de camiones, ¿sí? Este camión, hoy en día, Argentina, por ejemplo, tiene su medio de transporte principal, el camión, ¿sí? Se transportan de todo tipo de elementos, desde alimentos hasta combustibles y petróleo en algunos casos. Más que nada los camiones que se ven son estos que vemos acá, ¿sí? De cualquiera sea la empresa, vienen camiones de YPF, de Action, ¿sí? De ESO, etcétera, etcétera, que son camiones que parten de las destilerías con los combustibles que requieren cada, eh, cada estación de servicio, digamos, ¿sí? Cada estación de combustible. Repito, los camiones se utilizan por lo general para poder transportar combustibles destilados. No se utiliza mucho para el petróleo, solo en algunos casos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo mi batería acá, que es la zona en donde tengo que llevar mi petróleo, y todos mis pozos están en esta zona, ¿sí? Todos estos son pozos petroleros. Y de repente se realiza un pozo en esta zona. Todos estos, por lo general, van con cañería, ya lo vamos a ver. Este, ¿sí? Se le puede instalar una cañería siempre y cuando el pozo nuevo produzca muchísimo. Si el pozo nuevo no produce mucho y está tan lejos como lo he dibujado, es decir, una distancia muy muy grande, por lo general no se transporta el petróleo por cañerías, sino que se transporta mediante camiones, ¿sí? El pozo produce hacia un tanque, ¿sí? Elevado que se llama, el tanque está al lado del pozo, y este tanque se va vaciando cada tanto con camiones cisternas, ¿sí? Eso es mucho más económico que instalar una cañería. Solo en esos casos el camión se utiliza como transporte para el petróleo crudo o para el fluido de producción en realidad. Pero por lo general el método más usado es la cañería, ¿sí? Acá la ven, cañería. ¿Qué ventajas tiene la cañería? Básicamente la cañería presenta todas las ventajas de todos los elementos que acabamos de mencionar anteriormente. Si bien, por ejemplo, no es un tipo de transporte barato, porque es bastante costoso, eso no quiere decir que a la larga no sea económico, es decir, yo lo instalo y sí, sale muy caro instalarlo, pero a la larga se termina amortizando. ¿Qué quiere decir esto? Que se termina pagando solo, por lo tanto es bastante considerable, económicamente es viable, digamos. ¿Qué otra particularidad tiene? Se pueden instalar de todos los tamaños que yo quiera, ¿sí? Se pueden instalar las longitudes que yo quiera. Para que se den una idea, el gasoducto troncal argentino va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, así que imagínense esa cañería, ¿bien? No hay problema con las longitudes. El mantenimiento es relativamente costoso, pero comparado con el resto van de la mano, digamos, todos los elementos necesitan sí o sí mantenimiento. Eh, Además, permite transportar mayor volumen que el resto de los elementos juntos inclusive. Porque, a ver, ¿qué pasa con el barco? Supongamos que me soporta, no sé, 1 millón de barriles. Bien, el camión
me soporta muy poco, pero una flota de camiones me soporta bastante. Y el tren también soporta bastante cantidad de petróleo. ¿Qué pasa con la cañería? Ustedes me dirán, bueno, pues la cañería tiene un único tamaño y ya está. Es verdad, pero en la cañería el fluido se está moviendo constantemente. Bien, por lo tanto yo no tengo un volumen estanco de fluido, yo tengo un caudal de fluido que a la larga, si lo sumo si eso lo convierto en volumen en un determinado tiempo, termina siendo un volumen gigantesco, ¿sí? Tiene una capacidad de transporte mucho más alta. Es por eso, perdón, es por eso que el medio de transporte más utilizado dentro de la industria petrolera es la cañería, ¿sí? Por ende, de ahora en adelante vamos a analizar solamente la cañería como el medio de transporte porque es el más usado. Eso no quiere decir, ojo, que no se utilicen los buques, ni los trenes, ni los camiones, sino que se utilizan para ciertas etapas de la producción. No se utilizan para transportar los fluidos del pozo a la batería. ¿Bien? Para eso están las cañerías. Los camiones se utilizan para los combustibles, el tren, en el caso de Argentina, para el carbón de coque, y el buque para transportar de un país al otro. ¿Bien? E inclusive para transportar a un país, de un país al otro, que esté relativamente lejos. Porque, a ver, a Chile nosotros le exportamos gas a través de cañerías porque estamos al lado. No tiene sentido mandar un buque. ¿Se entiende? Bien, no sé cómo venimos hasta acá. ¿Venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Yo, profe, la cañería esta que usted dice que va desde Jujuy a Tierra del Fuego, Sí, ¿está expuesta o va enterrada esa? en algunas zonas, buena pregunta. En algunas zonas está expuesta, en otras zonas está enterrada. ¿Sí? Depende mucho de la legislación de cada provincia. ¿Bien? Acá en Mendoza, por ejemplo, está enterrada, porque los gasoductos se entierran acá. Pero en algunas otras provincias que no hace falta enterrarlas, va expuesta. Aún así, cada tantos kilómetros, la cañería asciende en caso de estar enterrada, es decir, la cañería se expone un pequeño tramo, porque en ese tramo se suelen colocar algunos medidores para corroborar las presiones, los caudales, etcétera, ¿sí? Pero por lo general es mucho más seguro igual enterrarla, una cañería, siempre. Pero eso depende de cada provincia. ¿O en este caso es oleoducto? Bien, en el caso de la cañería que le mencioné yo, es un gasoducto, porque es el gasoducto troncal argentino que solamente transporta gas. Bien, ahora vamos a ver los oleoductos que transportan petróleo. Bien, pero ese es un gasoducto. Aún así, un detalle es que ya sea oleoducto, sea acueducto o sea gasoducto, es una cañería igual, digamos. Obviamente que el gasoducto presenta algunas propiedades particulares, por ejemplo, es una cañería un poco más gruesa porque necesita soportar altas presiones y demás, pero son cañerías. No, reciben el nombre en función del producto que transportan, pero nada más. Nunca, buenísimo. De nada. Y el gas que nos trae, ¿Cómo, cómo? ¿desde en qué viene? El gas que exportamos de Bolivia, Sí. ¿desde en qué viene? También se inyecta en el gasoducto troncal argentino. Bueno, Se esto, inyecta, digamos, el gasoducto como parte del norte, ¿sí? Bolivia ha hecho una extensión de su propio gasoducto que se conecta con el nuestro. Y de ahí nosotros importamos de Bolivia y después le vendemos también a Chile. Entonces Chile también tiene su gasoducto conectado con el nuestro, digamos. Entonces si empezamos a sumar kilómetros de gasoducto termina siendo enorme. ¿Ven? Pero sí, sí, también a través de caños. ok, Eh, en el caso de Chile, cuando nos dejó de comprar gas, porque nosotros estábamos en escasez, así que no le vendíamos, eh, ellos importaban gas de Estados Unidos. Y ese venía en barco, por ejemplo. ¿Bien? Ese gas venía en forma de hidratos de metano, que eso ya lo vimos hace unas unidades, creo.
Sí, en la unidad de gas lift hablamos un poquito de los hidratos de metano y bueno, Chile importaba gas de Estados Unidos a través de hidratos de metano y se los traían en barcos, ¿bien? Porque es mucho más barato que ocuparle todo el gasoducto a todos los países que están ahí en Centroamérica y Sudamérica. Entonces se los mandaban en barco. ¿Alguna otra duda? No, no, ninguna. Bien, buenísimo. Gracias. No, de nada, de nada. Bien, ¿qué pasa con los tramos de cañería? A ver, porque nosotros vamos a hablar de cañerías, pero como mencioné hace ratito, cada cañería presenta un nombre en particular, prácticamente en función de, eh, prácticamente digamos, en función de cada una de las tareas o cada fluido que permite llevar cada cañería, ¿sí? Entonces, dentro de un yacimiento tenemos 4 tramos de cañerías que se llaman, que van desde un punto hacia otro, ¿sí? Y que me permiten llevar determinado tipo de fluidos, que ahora se los voy a mostrar. Bien, en primer lugar, les voy a mostrar un poquito el caso este del yacimiento que más o menos les he diseñado para poder explicarles qué tipo de cañerías tenemos. En primer lugar, fijémonos que tenemos 4 pozos, el pozo 1, el pozo 2, el pozo 3 y el pozo 4. Bien, perfecto. Todas las cañerías que salen del pozo se llaman líneas de pozo. Bien, serían estas. Las líneas de pozo, que bueno, son todas estas cañerías, estas 3 que tenemos acá y estas también, ¿sí? Todas las cañerías que salen de la boca de pozo y que van hacia otro lado se llaman líneas de pozo. Las líneas de pozo son cañerías de entre 2 y 4 pulgadas, ¿sí? Es decir, son cañerías relativamente chicas comparadas con las que vamos a ver después. Son cañerías chicas y que tienen la función de poder transportar el fluido de producción. Fíjense que siempre hablo de fluido de producción. ¿Bien? Bueno, a ver, ahora les comento. Su función es llevar el fluido de producción desde la boca de pozo hacia algún otro punto que puede ser o el manifold o los colectores. Ya vamos a ver bien qué es cada cosa. Primero que nada, fíjense que siempre digo fluido de producción y no digo petróleo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la línea de pozo no transporta únicamente petróleo. La línea de producción, o sea, la línea de pozo transporta agua, petróleo y gas, porque son los 3 fluidos que salen de la boca de pozo por lo general. Bien, agua voy a tener siempre, ¿sí? Y gas también voy a tener siempre. Algunos pozos tienen petróleo, otros que son gasoductos nada más, o sea, otros que son gasíferos, solamente tienen gas y agua. Pero petróleo, gas y agua es lo normal. Entonces por eso digo fluido de producción, porque es una mezcla de 3 cosas. Bien, este fluido de producción, como dije, la línea de pozo lo lleva hacia un manifold o hacia los colectores, que son los que tenemos acá abajo. Primero que nada vamos a ver qué es un manifold en la siguiente diapositiva. Fíjense, esto es un manifold, ¿sí? Es un conjunto de cañerías y válvulas, nada más. Bien. Para que se den una idea, ¿vieron las canillas de agua mezcladoras? ¿Sí? Estas que tienen una sola salida de agua, pero se puede mezclar la caliente con la fría. Eso es un manifold, básicamente. Las dos canillas representarían las 2 válvulas, ¿sí? Y las líneas de pozo serían el ingreso de agua caliente y el ingreso de agua fría. Y tendríamos una única salida. ¿Bien? En este caso funciona al revés en realidad. Yo tengo una entrada del pozo y 2 posibles salidas. Una que va hacia el colector de control y otra que va hacia el colector de general. Ya vamos a ver bien qué es cada cosa. Pero básicamente fíjense, ingresa el pozo por acá. Ahora le vamos a cambiar el color. Ingresa el pozo por acá, ¿sí?
y en función de qué válvula esté abierta o cerrada de estas dos, ¿sí?, el fluido va por el colector de control o va por el colector de general. Bien, es eso nada más un manifold. Ahora bien les voy a explicar por qué se utiliza un manifold, pero primero quiero comentarles qué es el colector de control y el colector de general. Los colectores, como su nombre lo indica, son unas cañerías, unos caños que me permiten recolectar la producción de una determinada zona. Bien, ¿a través de qué? Del manifold, justamente. Bien, fijémonos, acá del manifold, al manifold ingresan 3 pozos, pero sale una sola cañería de control y una sola cañería de general. Si al manifold ingresaran 10 pozos, también tendrían siempre una salida de general y una salida de control. Por lo tanto, el manifold básicamente lo que me permite hacer es recolectar, es más, también se le llama colectora de campo al manifold, me permite recolectar la producción de muchos pozos y de esa manera llevarlos hacia batería a través de 2 colectores y nada más. Bien, esto me permite ahorrar un poco de gastos en cañerías y además me permite conservar la presión de los pozos también, es decir, evita que los pozos se ahoguen. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa con el pozo 4 que no va hacia el manifold? Muy simple. El pozo 4, en este caso no está tan cerca, pero eso es lo que quise mostrar. Cuando un pozo está mucho más cerca de batería que de un manifold, no tiene sentido mandar la línea hacia el manifold para que después vuelva, ¿sí? Directamente se conectan los colectores, se le pone un pequeño manifold acá a él solo y se va hacia batería, ¿sí? Eso pasa con el pozo 4. Como el pozo 4 está más cerca de batería que del manifold, directamente se conecta a los colectores, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Buenísimo. Ahora bien, ¿por qué tengo 2 colectores? Uno de control y otro de general. Muy simple. Porque por el colector de general se va a transportar la producción de todos los pozos que llegan al manifold, y en este caso el pozo 4 que está agregado, digamos, a los colectores. Entonces el colector de general lo que hace es llevarme la producción total, mientras que el colector de control, no sé si se acuerdan la semana pasada que vimos control de la producción, ¿sí? Y habíamos hablado de que había un control que se realizaba en un tanque de control. Bien, este tanque de control está acá en batería, ¿sí? Y este colector de control es el que me comunica el manifold con el tanque de control. ¿Cuántos pozos a la vez lleva el colector de control? Lleva de a uno a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si quiero controlar el pozo 1, mando el pozo 1 por el colector de control hacia el tanque de control. Y el resto se sigue yendo por el colector de general, ¿sí? ¿Por qué puedo controlar de a un solo pozo a la vez? Muy simple. Porque si mando todos los pozos juntos al tanque de control y yo tengo que determinar qué porcentaje de agua pertenece a cada pozo, qué porcentaje de petróleo pertenece a cada pozo, qué cantidad de sales, qué cantidad de gas, etcétera, etcétera, no puedo, ¿sí? La única manera de determinar los valores de cada pozo es examinando cada pozo en particular. Si yo examino todos los pozos juntos en un mismo tanque, no voy a poder determinar qué es lo que está pasando, ¿se entiende? Es por eso que el colector de control lleva de a un solo pozo, mientras que el colector de general lleva todos los pozos juntos. ¿Cómo hago para poder llevar, por ejemplo, el pozo 1 a control y el resto seguir produciendo sin necesidad de interrumpir su producción? Para eso está el manifold, ¿sí? Ahora se los voy a comentar. Esto creo igual que si han hecho el seminario de recorredor, creo que se los han explicado, pero lo vamos a revisar un poco de nuevo, ¿sí? Todos los pozos siempre se producen por el colector de general. Por ende, estas válvulas están cerradas, mientras que estas
están abiertas, ¿sí? Yo me gusta dibujar un círculo cuando están abiertas y una X cuando están cerradas, ¿sí? Si ahora yo quisiera, por acá por el colector de control no va nada, fíjense. ¿Por qué? Porque el fluido ingresa por acá y como no puede pasar por esta válvula, pasa por esta y se va al colector de general directamente. Bien, entonces, ¿cómo hago ahora para poder llevar el pozo 1 a control, por ejemplo? Muy simple, lo que tengo que hacer es, lo vamos a hacer con otro color, con azul, lo que tengo que hacer es abrir la válvula de control del pozo 1, cerrar la válvula general del pozo 1 y ahora el fluido va a meterse por esa válvula y va a ir hacia el tanque de control, ¿sí? Así de simple. Fíjense la maniobra que hice. Primero abrí la válvula que estaba cerrada y luego cerré la válvula que estaba abierta. Esto es siempre importante realizar esta maniobra. ¿Por qué? Porque si yo lo hiciera de forma contraria, habría un momento en el que dos válvulas estarían cerradas y el pozo 1 acumularía mucha presión. Me podría reventar el manifold, me puede reventar la boca de pozo, puedo llegar a producir severos problemas en el sistema de bombeo. Entonces, para evitar esto, se tiene que hacer la maniobra de apertura de válvula y después cierre de válvula, ¿sí? Se abre la que estaba cerrada y se cierra la que estaba abierta, siempre. Bien, ¿esto se entendió? Sí, profe. Lo único, ¿sabe qué? Se le escuchó la voz robótica en este último minuto. No sé si soy el único o estamos todos iguales. A mí se me está escuchando igual ahora, o sea, yo lo estoy escuchando igual a usted. Así que es probable que sea la conexión a internet. No sé si me escuchan bien ahora o me siguen escuchando medio flojo. ¿Cómo me están escuchando bien? Sí, sí, ahora bien. Ahora bien, genial entonces. Ah, bueno, igual se entiende un poco, nada más que se escuchaba muy diferente al inicio de la clase. Bien, bien, bien. Bien, entonces seguimos. Bueno, acá hay un elemento que no se los había mencionado, pero esto se llama boca de pescado, fíjense. Es una conexión tipo Y, ¿sí? Yo tengo mi colector y el caño que ingresa. Esta boca de pescado se utiliza para la conexión de la línea de pozo con los colectores, digamos, en esta zona. Tiene esta forma, si tiene la forma, o sea, este sería el colector y este sería el ingreso del caño. Tiene esta forma, tiene la forma de boca de pescado que se conoce, o Y, para evitar eh, muchas turbulencias, para evitar agitación del fluido, para evitar pérdidas de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es importante evitar estos esfuerzos adicionales porque en el caso contrario, o sea, en caso de que no, en el caso de que no bien, o sea, ¿qué pasa con el pozo 4? El pozo 4 tiene la particularidad de que sí o sí tiene que conectarse a los colectores porque, como dije, está muy lejos. Si se conectara en forma de T, que es otra de las conexiones clásicas, se generarían muchas turbulencias por el cambio brusco de ángulos y esto me produciría mucha agitación en el fluido y la agitación del fluido a la larga, bien, me produce una mezcla en el petróleo con el agua, genera una emulsión que ya lo vamos a ver la clase que viene, que es prácticamente irrompible. Entonces cuesta muchísimo romperla luego. Entonces, para evitar esto, también para evitar golpes en la cañería por el flujo que viene y choca en esta zona y después tiene que salir en la otra dirección, ¿sí? Y para evitar cualquier tipo de pérdida de presión se coloca una boca de pescado. Perfecto. Una vez que el fluido llega hacia la batería,
¿sí? En la batería, esto también lo vamos a ver la clase que viene, se produce la separación de las fases. Es decir, yo tengo agua, petróleo y gas, y batería básicamente lo que hace es separarme las tres fases, ¿sí? Me separa el agua, que la manda por un lado, me separa el gas, que lo manda por otro lado, y el petróleo, que lo manda a través del oleoducto secundario. Fíjense que ahora sí ya estamos hablando de oleoducto, porque llevamos en su gran mayoría petróleo, ¿sí? Por eso que hablamos de oleoducto secundario. El oleoducto secundario ya presenta un tamaño un poco más grande, ¿sí? Y es el elemento o la cañería que me permite transportar el petróleo recién salido de la planta de tratamiento de crudo, de la batería hacia la planta de tratamiento de crudo, hacia acá, ¿sí? Por el oleoducto secundario, como dije, va petróleo, pero que todavía tiene un poco de agua y que además tiene muchas sales. Entonces ya vamos a hablar un poco de esto del tratamiento, lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero la idea principal es tratar el fluido, o sea, tratar el petróleo, es decir, sacándole el agua, sacándole el gas y también sacándole las sales, porque viene con una alta cantidad de sales que el comprador no necesita ni tampoco quiere, entonces es importante que se lo retiremos nosotros sin yacimiento. Y una vez que ingresa a la planta de tratamiento de crudo, el petróleo se desala totalmente y ahora se manda hacia el punto de venta o entrega a través del oleoducto principal. Bien, el oleoducto principal, que ahora sí ya es muchísimo más grande que los demás, desde 6 pulgadas hasta 30 pulgadas en algunos casos, el oleoducto principal lleva lo que se conoce como petróleo en especificaciones, es decir, es un petróleo que presenta un bajo porcentaje de agua y que presenta una baja cantidad de sales. ¿Bien? Esta cantidad de agua y sales están determinadas por ley, entonces uno tiene que respetarla, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y por eso se llama oleoducto principal. Este oleoducto es el que por lo general se ve a la salida de refinería. Bien, llegan todos los oleoductos de los distintos yacimientos de la zona hacia la parte de refinería de Luján de Cuyo. Bien, esto se ve, se alcanzan a ver. Son caños bastante grandes. Bien, no sé si tienen alguna duda de esto, si quieren preguntarme algo. Nada, bien, entonces, seguimos. Espera, voy a revisar. Perfecto, seguimos. ¿Qué pasa con la fabricación de cañerías? A ver, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se fabrica cada tipo de cañerías y qué tipos existen de cañerías para poder utilizarse. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los tipos de fabricación de cañerías que hay. Dentro de las cañerías más utilizadas hay cañerías de dos materiales, ¿sí? Sí. Sí. La semana pasada usábamos la Cisco y se acá tenía problemas. Disculpe, ¿me podría repetir porque no le estoy escuchando nada? Se siente todo muy robótico. Bien, perdón, pensé que habían preguntado algo. Con el tema de la fabricación de cañerías, como habíamos mencionado, hay básicamente dos tipos de materiales con los que se pueden fabricar cañerías y que se utilizan en la industria del petróleo. Las primeras son las cañerías de acero y las segundas son las cañerías PRFB, que significan poliéster reforzadas con fibra de vidrio. Es decir, son cañerías tipo plásticas, ¿sí? Muy parecido al PVC, pero no es PVC, es otro material. Es más, las siglas, fíjense que no son PVC, es PRFB, porque es un tipo de poliéster que se refuerza con unas capas de material de fibra de vidrio para dotarlo de resistencia y demás.
A pesar de que las cañerías de acero son las más vistas en los campos, las que presentan mayor rendimiento y las que presentan mejor eficiencia son las cañerías plásticas, son las cañerías de poliéster. ¿Qué pasa con el poliéster? Tiene dos grandes problemas. A ver, por ejemplo, vamos a ver de algunos problemas con respecto a la cañería de acero y los vamos a ir comparando con la de poliéster. Primer problema de las cañerías de acero. Miren el interior de esta cañería. Está totalmente oxidada, ¿sí? Y todavía no está siendo usada, esa cañería es nueva, está oxidada, ¿sí? ¿Podríamos utilizar acero inoxidable? Y sí, se podría utilizar, pero es muy costoso. ¿Ven? ¿Qué pasa con el poliéster? El poliéster no se oxida, ¿sí? El poliéster frente a partículas de oxígeno, ¿sí? No le pasa nada, mientras que obviamente el acero se empieza a corroer, ¿sí? A oxidar. Otra particularidad del poliéster es que tiene las paredes internas completamente lisas, es decir, si yo analizo con un microscopio la pared de un caño de poliéster, es de esta manera, es lisa, mientras que la pared interna de un caño de acero presenta una pequeña rugosidad, ¿sí? Propia del material, ¿sí? Esto no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema de la rugosidad? Es que me genera muchas pérdidas de carga, es decir, me genera pérdidas de presión, porque esta rugosidad tiende a agarrarme el fluido y no deja que avance, ¿se entiende? Entonces me genera una fuerza contraria, que es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, y me genera una pérdida de carga. Mientras que las cañerías de poliéster, al ser lisas, presentan una pérdida de carga mínima, lo cual les da, digamos, una eficiencia mucho mayor. ¿Soportan temperaturas? ¿Quién soporta mayor temperatura? El acero. El acero, por supuesto, soporta mucha más temperatura, pero el petróleo no va a 300 grados centígrados. El petróleo va a 60, 70 grados centígrados, por lo que la cañería de poliéster se comporta muy bien frente a esas temperaturas. ¿Cuál es el gran problema de la cañería de poliéster? El sol es uno de los grandes problemas. El poliéster es un plástico. Y como todo plástico, si está expuesto mucho tiempo al sol, altera su estructura molecular, es decir, lo empieza a deteriorar y el plástico se empieza a resquebrajear y se termina rompiendo, solamente por acción del sol. Eso al acero no le pasa, ¿bien? Y otra particularidad que tiene la cañería de poliéster, y es que si bien está reforzada con fibra de vidrio, obviamente no presenta la resistencia que presenta una cañería de acero. Bien. Si a la cañería de acero uno le mete un palazo, no le pasa nada, pero la cañería de poliéster es muy probable que se trice, ¿sí? Y es por esto, más que nada, por lo cual se utilizan las cañerías de acero, a pesar de que tenga un par de complicaciones frente a las pérdidas de presión, frente a la oxidación y demás. Bien. Entonces la que más se utiliza es la cañería de acero. Por eso vamos a ver algunos métodos de fabricación de la cañería de acero. Las cañerías de acero se fabrican básicamente de dos tipos: una cañería sin costura y una cañería con costura. Bien, y dentro de las cañerías con costuras hay dos métodos de soldadura: de resistencia eléctrica y soldadura de arco sumergido. Ya lo vamos a ver bien. La cañería sin costura es una cañería que, como su nombre lo indica, a ver, si yo vamos a dibujar una cañería más o menos, bien. Esperen. Vamos a ver si lo puedo hacer mejor. Bueno, parece que no. Esto sería una cañería sin costura, fíjense. Y esto sería una cañería con costura. Ahora les comento bien. Esa línea amarilla que marca ahí en el centro, en una de las, vamos a poner con rojo, esto es una costura. Bien, ¿qué significa una cañería sin costura? Básicamente es una cañería que es un pedazo de metal que se lo ha deformado
pedazo de metal caliente que se lo deforma para que tenga la forma justamente de una cañería y nada más. Mientras que una cañería con costura, antes de ser una cañería, no era un pedazo de metal caliente, era una lámina de metal, una lámina de acero. La lámina se pliega, es decir, se dobla para formar una cañería, y esa cañería es soldada. Bien, eso es una cañería con costura. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre una y otra. Ahora vamos a ver cómo se fabrica cada una, pero eso era lo principal, diferencia entre las dos. ¿Quedó más o menos claro? Ya vamos a ver cuál es mejor y cuál es peor, pero hasta ahí quedó claro. Bien, sigo entonces. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la cañería, con sin costura, ¿sí? La cañería sin costura, les voy a mostrar un pequeño videito para que ustedes vayan viendo más o menos cómo se fabrica, pero se hace a través de lo que se llama extrusión, ¿sí? La extrusión es básicamente la deformación de un metal caliente a través de un penetrador, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Este video es de Ternium o Tenaris, no me acuerdo cuál, pero son estas empresas de Techin, del grupo Techin. Para la producción de acero, Tenaris Siderca utiliza dos materias primas, mineral de hierro y chatarra seleccionada. El primer proceso es el de reducción directa. El mineral de hierro ingresa por el tope del horno reductor y fluye por gravedad durante 4 horas. Durante ese lapso, se le inyectan a contracorriente y en forma continua los gases reductores que reaccionan quitándole el oxígeno al mineral. De esta manera, se obtiene el hierro esponja. El mineral de hierro ingresa con un 67% de contenido ferroso y a temperatura ambiente. En el proceso llega a unos 960 grados centígrados y luego sale con un grado de metalización de aproximadamente el 95% a temperatura ambiente. La primera etapa de la carga del horno de la acería se hace con chatarra seleccionada. Los hornos tienen una capacidad de carga total de 105 toneladas. Se funde la chatarra y se transforma en un baño líquido por medio del aporte de energía eléctrica e inyección de oxígeno y metano. En un segundo paso, se completa la carga agregando el hierro esponja en forma continua. Se alcanzan temperaturas de trabajo de 1650 grados en un proceso que requiere de una potencia eléctrica de 90 megavoltamperes. Una vez que se separa la escoria, 80 toneladas de acero fundido son vertidas en una cuchara y transportadas a la estación de afino. Allí, manteniendo la temperatura mediante el aporte de energía eléctrica, se le agregan las aleaciones necesarias para lograr la composición química detallada por el cliente. Durante estas etapas, sistemas de control automático del proceso, junto con el apoyo del laboratorio central, permiten corregir las condiciones de composición química y limpieza del acero especificadas por el cliente. El acero líquido alimenta a la máquina de colada continua. La cuchara vierte el acero en un distribuidor que, a su vez, conduce al acero hacia los moldes. Estos tienen por finalidad solidificarlo con forma de barras macizas redondas.
Se producen barras cuyos diámetros van desde los 148 milímetros a 310 milímetros. Cada año se producen más de 1.200.000 toneladas de barras de acero. Todas las barras son identificadas por un número punzonado sobre el extremo para su posterior rastreabilidad. Bien, hasta allí es como se fabrica, digamos, el acero utilizado para poder fabricar las cañerías sin costura, ¿sí? Básicamente es una mezcla de aceros ya están, digamos, decididos qué tipo de estructura química va a tener cada tipo de acero. Entonces, una vez hecho esto, se funden todos los aceros, se le agregan las aleaciones correspondientes, se le quitan las impurezas y demás, y luego se forman estos pequeños tochos que se llaman, son estos pequeños, estas pequeñas cañerías. Sí, no son cañerías, son pedazos de acero cilíndricos, cilíndricos circulares, de una determinada longitud, que se dejan reposar y luego, mediante calefacción, se fabrican la cañería, que ahora vamos a ver el método. Para iniciar el proceso de laminación, las barras se vuelven a cortar en trozos de menor longitud, llamados tochos, para ser introducidas en el horno giratorio. El horno es alimentado a gas natural y tiene un diámetro externo de 48 metros. Las barras toman la temperatura necesaria en una vuelta, lo que lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del largo y del diámetro de las mismas. La temperatura de salida es de 1250 grados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por 2 cilindros bicónicos, de ejes alabeados y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica. Se obtiene así un semi-elaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Los semi-elaborados llegan finalmente a la tercera etapa de laminación y pasan por una serie de rodillos agrupados de A3 para calibrar sus dimensiones. Se obtienen de esta manera hasta 18.000 tubos diarios de óptimo control dimensional. Bien, vieron más o menos cómo es simplemente, digamos, la fabricación de la cañería. Consiste en calentar este tocho del cual estábamos hablando, este pedazo de acero, y una vez caliente se le introduce un laminador perforador, que se llama, es una especie de penetrador, y se ocupan unos rodillos como molde externo. Entonces, de esa manera se le hace un agujero a el caño y el caño se termina estirando y alcanzando su longitud total. ¿Bien? Luego, obviamente, se va un poco perfeccionando y se le va dando el espesor de pared que el fabricante o que el comprador necesite, y ya está, ha quedado fabricado el caño sin costura, ¿sí? Es una maniobra bastante, a ver, es sencilla desde el punto de vista técnico, pero en cuanto a la cantidad de herramientas necesarias y demás, obviamente que es una tarea bastante compleja, pero bueno, este es el método de fabricación. Debido a este método de fabricación, son cañerías muy costosas, ¿sí? Son cañerías bastante costosas comparadas con las cañerías con costura, y que tienen la particularidad de que no se utilizan en todas las etapas o en todos los tramos de cañería.
Esta cañería sin costura, debido a que presenta, al no tener costura, es decir, al no tener soldadura a lo largo de la cañería, presenta una mayor resistencia a los distintos esfuerzos. Recordemos que la soldadura, esto no se los he mencionado, pero la soldadura, a pesar de estar bien hecha, siempre es un punto de debilidad del material. Es decir, una cañería, ¿por dónde se va a empezar a romper? Y siempre va a empezar a romperse por la zona donde está la soldadura. Esto es, lamentablemente funciona así. A pesar de que esté bien hecha, la zona de soldadura es una zona de concentración de tensiones, es decir, se concentran los esfuerzos allí y se terminan rompiendo o empezando a romper por allí todo tipo de elementos soldados, ¿sí? Al no tener esta zona de concentración de tensiones, la cañería sin costura es mucho más resistente. Por lo tanto, es necesario colocarla solamente en una cañería que necesite mucho cuidado. Esta es la cañería que nosotros mencionamos hace rato como el oleoducto principal. El oleoducto principal, al llevar petróleo en especificaciones, es importante que presente una cañería prácticamente indestructible. Entonces, se utilizan cañerías sin costuras en el tramo del oleoducto principal. En el resto de los tramos se utilizan cañerías con costura, que sí son más débiles, pero soportan las presiones de trabajo, por supuesto, ¿sí? Podríamos llegar a utilizar cañerías sin costura en pozos que presentan gas, altísima cantidad de gas, por ejemplo. Entonces, necesitan tener obviamente una presión de trabajo alta. Entonces, en esos casos sí se utiliza una cañería sin costura en líneas de pozo y en lo que serían los colectores. Pero, caso contrario, no. Bien, hasta ahí venimos bien. ¿Se entendió lo que vimos? Hola, profe, buenas tardes. Recién llego de trabajar, así que recién alcanzo a conectarme. Bueno, no hay problema. Recuerde que después la clase la voy a subir, así que puede ver lo que le falte. Listo, profe, gracias. Ya. ¿Los demás venimos bien? ¿Cómo, profe? No, que si los demás vienen bien, ¿o no? Buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de las soldaduras con costura, perdón, de las cañerías con costura, perdón. Y básicamente son dos tipos de soldaduras, ¿sí? La soldadura de resistencia eléctrica, que consiste en una serie de rodillos, y una resistencia eléctrica que también tiene forma de rodillo, que se calienta, funde el material, ¿sí? Y este material fundido se pega uno con el otro y de esa manera se forma la costura. Y después tenemos la soldadura con arco sumergido, que a diferencia del anterior, en este caso yo tengo un electrodo de alambre, por lo tanto sí tengo aporte de material. ¿Qué quiere decir esto? En la anterior calentaba los bordes de la lámina, la doblaba y se quedaba pegada, y ya está. En este caso doblo la lámina, pero no hace falta calentar los bordes. Yo, a través de un electrodo de alambre, entro en contacto con lo que sería la unión de los dos extremos de la lámina y esto me calienta la zona. Obviamente armamos un arco eléctrico, se calienta la zona y no solamente se derrite el metal de la lámina, sino también se empieza a derretir el electrodo. Entonces yo tengo un aporte de material, estoy agregando material que no pertenece a la lámina, bien, a la lámina doblada, pero que ahora sí es parte de esa soldadura, bien. Es básicamente como la soldadura de electrodos de toda la vida, no tiene nada de particular, ¿sí? Es este tipo de soldaduras. Miren, realmente no sabría decirles cuál de las dos se utiliza más, ya sea resistencia eléctrica o arco sumergido. La ventaja que tiene el arco sumergido es que yo le puedo aportar algún tipo de metal para brindarle mayor resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, cualquiera de las dos está bien.
Perfecto. Una vez visto el tema de la fabricación de las cañerías, vamos a ver las instalaciones de cada cañería, luego la calefacción y ya por último algunas amenazas y demás que suelen destruirme las cañerías. Bien, en primer lugar vamos a ver las instalaciones de cañería según el relieve de la zona. Es decir, yo voy a obtener tres tipos de instalaciones: instalación subterránea, ¿sí?, instalación expuesta al aire e instalación a través de un puente, ¿sí? Ahora les voy a explicar para qué se utiliza cada una. La expuesta al aire, esta expuesta al aire, es la que ustedes han visto si es que han andado, no sé de dónde son, pero se han andado por las zonas de Luján, por las zonas, hablando de Mendoza, ¿no? Zonas de Luján, zonas de Rivadavia, de la zona del Carrizal. Si son de Neuquén, al lado de las rutas es muy común ver las instalaciones de las cañerías expuestas al aire. ¿Cuáles son estas? Yo tengo mi ruta acá y al lado de la ruta se coloca por lo general una H, bien, una H de este tipo, que es un caballete en forma de H, y por la parte interna va la cañería, ¿sí? Esta cañería va hacia otra H que cumple la misma función que esta que les estoy mencionando, es un caballete. Me la sostiene en ese punto y listo. ¿Qué ventaja tiene la instalación de la cañería expuesta al aire? Básicamente que tiene fácil acceso, es decir, yo puedo ir y ver si está rota, si no, si necesita reparación, se hace allí, sin ningún tipo de problema y ya está. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que está expuesta, esa es una de las desventajas. Primero que nada, desventaja a la hora de la energía solar, ¿sí? En el caso de los factores climáticos, si llueve, si hay humedad, demás, obviamente se va a oxidar por demás la cañería. Otro de los problemas es que está expuesta a el contacto con las personas y con los animales, ¿bien? Esto podría producirle severas rupturas a la cañería. En el caso de las que están cerca de la ruta, uno va con el auto, sin querer se desvía, toca una cañería y la termina rompiendo. En el caso de los animales, y más que nada cuando hay zona de ganadería, el ganado suele utilizarlas como postes, van, se echan encima, se rascan. Esto genera mucho problema en lo que sería una cañería expuesta al aire, ¿sí? Entonces llevan más costos de mantenimiento que otra. La ventaja, fácil acceso. Después una instalación subterránea. ¿Qué significa esto? Esto me lo preguntó hace rato un compañero. Es en los casos en donde la cañería va enterrada. Bien. A ver, acá en Mendoza, en el caso de los gasoductos, todos los gasoductos están enterrados. Esto es por ley. Sí o sí por ley, los gasoductos tienen que ir enterrados. Bien. ¿Cuál es el gran problema? Todo lo contrario a la expuesta al aire. Es decir, tiene problemas para poder intervenirla durante un mantenimiento, ¿sí? Tiene un difícil acceso. Yo tengo que ir a encontrar la cañería, hacer un pozo, tratando de no romperla más a la cañería. Una vez hecho el pozo, tengo que tratar, digamos, de solucionar el problema ahí bajo tierra. Es medio complejo, ¿sí? A pesar de esto, se utiliza mucho, es una buena manera de proteger a las cañerías. Esa es una de las grandes ventajas. Al no estar expuesta al aire, se las protege contra el contacto de las personas, se las protege contra el contacto de los animales y se las protege contra los factores climáticos también, básicamente. A pesar de esto, la cañería suele ir enterrada. No es que se hace un pozo y se tira la cañería y ya está, al menos en los oleoductos no. Se suele hacer un pozo, se suele colocar una malla metálica, luego un colchón de piedras, luego la cañería, luego se tapa con más piedras, otra malla metálica y otra vez por encima se echa la tierra. Esto sirve básicamente, la malla metálica y en las piedras sirven para poder absorber el impacto o para poder absorber cualquier tipo de esfuerzo adicional que no está contemplado. Por ejemplo, acá en Mendoza, cuando queremos atravesar una ruta, volvemos al ejemplo, esto sería la ruta, el cemento de la ruta. Cuando yo quiero atravesar una ruta con una cañería, no le puedo pasar por encima. O
¿Se entiende? No es viable, no tiene sentido. Lo que yo hago es pasarla por abajo. Viene mi cañería expuesta al aire, supongamos, se entierra, pasa por debajo y sale del otro lado de la ruta sin ningún tipo de problema. Bien, para evitar, supongamos que es una ruta nacional, pasan muchos camiones, mucho tránsito, muchos vehículos, es importante que este tramo de cañería que está enterrado presente la resistencia suficiente para no ser dañado por todo digamos, todos los kilos de vehículos que le pasan por encima diariamente. ¿Sí? Y por último, las cañerías que se instalan a través de un puente que, a ver, no hay que ser como muy genio para darse cuenta que los puentes se utilizan para cuando tengo que atravesar un río, ¿no? Esto es así de simple. Perfecto, supongamos que yo tengo un río visto de costado, ¿sí? Entonces por acá iría el río. Por lo general se instala un puente con unas pequeñas patas en esta zona, ¿sí? Y suelen ser puentes colgantes, es decir, las patas son un poco más altas. Y a través de unos pequeños cables se suele colgar la base del puente y por esa base del puente se cruza la cañería. ¿Bien? Es importante que la cañería se suelen cruzar más de una cañería, 2 o 3, y se suele colocar lo que se conoce como caño camisa, es decir, es un caño por el cual pasan todas las cañerías por dentro de ellos, ¿sí? Esto es justamente para brindarle mayor seguridad a las cañerías y además, en caso de que alguna cañería se pinche, quede dentro del caño camisa y que no caiga al río toda la contaminación, ¿bien? Dato curioso. Es importante prevenir los ríos también. En el caso de que yo tuviese un río seco, ¿sí? Que no pasa agua, ¿puedo enterrar una cañería? Y a ver, de poder enterrarla, sí la puedo enterrar, pero no está permitido. ¿Por qué? Porque nunca se sabe si a la larga el río retoma su caudal. Entonces, si la cañería está enterrada, es muy probable que el río termine desenterrándola y la empiece a erosionar, o lo peor de todo, que se termine rompiendo y tenga una alta contaminación en el río. Entonces, para evitar esto, a pesar de que el río esté seco, todas las cañerías tienen que pasar a través de un puente si tengo un río. Seco o no seco, no importa. ¿Alguna duda? Bien. Y ya por último, las instalaciones de cañerías según la temperatura de la zona. A ver, estamos hablando de cañerías sin revestimiento y cañerías con revestimiento. Las cañerías sin revestimiento es el acero pelado, así el acero y nada más. Cañería de acero y listo. Esto se utiliza en las zonas en donde yo no tengo bajas temperaturas, donde tengo temperaturas considerables. Bien. Mientras que en el caso de Mendoza, en el caso de Santa Cruz, Tierra del Fuego y todas estas zonas, Neuquén, la mayoría de las cañerías de transporte se utilizan con revestimiento. El revestimiento es una capa de material negro que se le coloca por encima. Ahora lo vamos a ver bien cómo está compuesto, pero se ven cañerías negras. En vez de color metálica, se ven negras, ¿sí? Este revestimiento tiene la particularidad de evitar el enfriamiento de la cañería, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque el petróleo tiene lo que se conoce como temperatura de fluencia. ¿Qué es esto? Es la temperatura a partir de la cual el petróleo empieza a moverse. En la mayoría de los petróleos de esta zona, las temperaturas son de 30 grados. Es decir, el petróleo tiene que estar por encima de los 30 grados para poder desplazarse. Si el petróleo está a 25 grados, no se mueve. Bien, yo le voy a meter presión con una bomba y no se va a mover el petróleo. Entonces, para evitar este tipo de, podríamos decirle, congelamiento, entre comillas, del petróleo, es importante que la cañería esté revestida
o en su defecto esté calefaccionada. ¿Bien? Que es lo que vamos a ver ahora. Esto es muy importante en las zonas, como dije, del centro de Argentina para abajo, es decir, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, ¿sí? Todas estas provincias patagónicas y del centro de Argentina suelen tener calefacción. Si bien acá en Mendoza, en épocas como la que estamos viviendo ahora de verano, realmente no es necesario una cañería con revestimiento o calefaccionada, en invierno sí. ¿Por qué? Porque el sur de Mendoza es fresco, ¿bien? Entonces es necesario sí o sí ponerle revestimiento o calefaccionar. Dentro de las calefacciones de cañerías hay dos tipos, ¿sí? Y ahora les voy a explicar bien cómo funciona cada uno. En primer lugar, el vapoducto y el traseado eléctrico luego. Vamos a ver el vapoducto primero. El vapoducto es una cañería que se pone al lado, va al lado, van pegaditas una al lado de la otra, pero no son la misma cañería. Nosotros tenemos el oleoducto, que es, bueno, obviamente este, ¿sí? Y después tenemos el vapoducto, que fíjense que va pegado al oleoducto, uno al ladito del otro. ¿Qué lleva el vapoducto? Bueno, si el oleoducto lleva petróleo, el vapoducto lleva vapor, ¿sí? Lleva vapor de agua. Es importante que el vapor de agua esté siempre a 100 grados centígrados por un proceso físico, ya no vamos a entrar mucho en detalles, pero lleva vapor de agua, ¿sí? Ese vapor de agua le transmite el calor, ¿sí? Transmite el calor hacia la zona de la cañería, de esa manera evita que se enfríe. ¿Bien? Fíjense que el vapoducto no está en esta zona, o sea, no se coloca en esta zona porque acá yo tengo gas en la parte blanca, ¿bien? Tengo gas y el calor no se transmite muy bien por los gases, se transmite mucho mejor por los líquidos. Entonces es importante que el vapoducto esté en contacto con la zona de cañería, que sería esta, que tiene líquido, ¿sí? Una vez instalado el vapoducto, obviamente que si yo lo dejo así al aire libre, el calor se escapa por acá. Entonces, para evitar esto, se coloca un revestimiento, que es básicamente similar a lo que habíamos mencionado acá, ¿sí? Del revestimiento este. ¿De qué está hecho el revestimiento? Bueno, de muchas cosas. En primer lugar, una lámina de aluminio. El aluminio, ustedes supongo que han visto el papel aluminio, ¿sí? Sirve para poder conducir el calor de manera correcta por toda la periferia del revestimiento. Entonces de esa manera no solamente calentamos esta zona, sino también podemos calentar por acá abajo, ¿sí? Y todas las zonas. Después una lana de vidrio, que la lana de vidrio es aislante térmico. Después una lámina de ruberoy. El ruberoy es un material que anteriormente se utilizaba en los techos de las casas y es un impermeable, es decir, en caso de que llueva, todo lo que tengo debajo de la lámina de ruberoy no le pasa nada, ¿sí? Todo lo que tengo por debajo, como el agua no ingresa por acá, listo. Después una malla metálica que le da un poco de resistencia mecánica al conjunto de revestimiento, y ya por último el asfalto, que sirve como aislante térmico y además sirve como impermeabilizante, entonces no deja que entre el agua y no deja que se escape el calor. Es por eso que los recubrimientos de las cañerías son negros, porque tienen esta lámina de asfalto en la parte externa, ¿sí? Más o menos quedó claro cómo funciona. A mí se me cortó el internet, profe. Acabo de retomar, vi lo último nada más, así que no hay problema. Después lo veo en el video. Bueno, no hay problema. Con el tema del vapoducto, bueno, el vapor entonces es el que transmite el calor. Lo que sí, obviamente que si tengo un vapoducto voy a tener que instalar una serie de calderas en el yacimiento para que las calderas agarren el agua, la conviertan en vapor y de esa forma bombeen el vapor hacia las distintas zonas. Ese es el gran problema del vapoducto. No es un sistema muy costoso comparado con el traseado eléctrico, es más caro el traseado eléctrico, pero el vapoducto tiene muchos problemas, ¿sí? En primer lugar, llevo vapor de agua. Si se me llega a pinchar el vapoducto, se empieza a oxidar el vapoducto, se me empieza a oxidar la cañería por la parte externa,
se me puede romper la cañería, es un gran problema. Además, tengo una serie de calderas que tengo que alimentar con combustible todo el tiempo, y eso es un costo muy muy grande, ¿sí? Entonces, a la larga, conviene el traseado eléctrico. ¿Qué es el traseado eléctrico? Muy muy simple. Es un cable conductor eléctrico de alta tecnología, ¿sí? Que presenta un núcleo conductor, y este núcleo conductor modifica su resistividad eléctrica, no vamos a entrar mucho en detalles, pero funciona de esta manera. Se modifica él mismo molecularmente para entregar siempre la misma temperatura, indispensablemente, o sea, indistintamente del calor o el frío que haga en el exterior. Muy simple, ¿sí? Es una especie de resistencia eléctrica, no vamos a entrar mucho en detalle, es una resistencia eléctrica. Yo le doy corriente, el cable se calienta y me transmite el calor hacia la cañería. Ya está. Bien. La instalación es súper sencilla. El cable se precinta a la cañería. Imagínense, se suelen colocar, a ver si yo tengo mi cañería de esta manera, se suelen colocar 3 cables conductores, uno acá, otro en esta zona y otro en esta zona. Bien. De esa manera me calientan bien toda la cañería. Una vez hecho esto, ¿sí? Una vez hecho esto, estos conductores eléctricos se tienen que, a esta resistencia, se tienen que conectar a una fuente de alimentación y ya está. Y listo. Y ni siquiera, a ver, yo le programo la temperatura que quiero y siempre me va a entregar la misma temperatura, ¿sí? En cambio el vapoducto no, el vapoducto tiene unos problemas porque el vapor, a medida que me entrega calor, se va enfriando, entonces no siempre tiene la misma temperatura, pero la resistencia eléctrica sí, siempre tiene la misma temperatura. Al ser un sistema más eficiente, vale la pena gastar un poco más. ¿Bien? Muy simple. Obviamente esto también tiene que ir aislado, ¿sí? Entonces una vez instalado este sistema, se colocan 2 media cañas que se llaman, son dos... o sea, 2 media cañas, esta sería una caña, y esta sería otra media caña, ¿bien? Y el caño va por el centro. Son como 2 medialunas de material aislante térmico, ¿sí? Que suele ser poliuretano expandido, ¿sí? ¿Vieron la espuma de poliuretano que se pone en las casas? Bueno, eso es un aislante térmico, entonces favorece que el calor se mantenga en la cañería y que no salga hacia el ambiente. Una vez puestas estas mediacañas o medialunas de espuma de poliuretano, se le pone una camisa metálica externa que va con unos pernos y ya está. Entonces, si quiero cambiarlo, abro la camisa, saco las mediacañas, ¿sí? Corto los precintos, saco la resistencia eléctrica, pongo una nueva, armo todo de vuelta y ya está. Es un sistema que tiene un mantenimiento sumamente simple, no tiene grandes complicaciones y, a pesar de ser un poco más costoso, es conveniente porque ayuda mucho mejor a la calefacción. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos eso? Bien, seguimos entonces. Y ya básicamente por último, ¿sí? No tenemos muchas más cosas para ver, vamos a ver un poco de las amenazas y el mantenimiento. Vamos a ver, como dije, algunas de las amenazas de una cañería. ¿A qué me refiero cuando hablo de amenazas? Bueno, las amenazas son básicamente cualquier situación en la cual la cañería puede sufrir algún tipo de daño. Bien, obviamente lo principal es esto, la corrosión. Cuando hablo de corrosión me refiero obviamente a la oxidación de la cañería. Bien, tenemos 3 tipos de oxidación, siendo las más importantes las 2 primeras: la corrosión externa y la corrosión interna. La corrosión interna depende prácticamente de el fluido que va a circular por el interior de la cañería. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros producimos petróleo, agua y gas. De estos 3 fluidos, los 2 que oxidan son el gas, ¿bien?
básicamente por su efecto erosionante, y luego el agua, obviamente el agua con todas las sales que trae, oxidan la cañería, ¿sí? Esto es, y por la gran cantidad de oxígeno que presenta. ¿Cómo evito la corrosión interna? Muy fácil, inyectando un químico, ¿sí? Que es un antioxidante. El antioxidante tiene, o el anticorrosivo, como quieran llamarle, tiene la particularidad de, supongamos que esta es la cañería, ¿bien? El antioxidante genera una pequeña película que se llama en las paredes de la cañería, una pequeña película. Entonces, cuando el líquido oxidante quiere entrar en contacto con el borde de la cañería, no puede, directamente toca la película y de acá no pasa. Entonces, de esa manera no oxida por la parte de adentro a la cañería. ¿Bien? ¿Qué pasa con la corrosión externa? Bueno, la corrosión externa es un poco más compleja porque yo no le puedo agregar químicos. ¿Por qué? Y porque la cañería va a estar en contacto con la atmósfera, supongamos que está enterrada, va a estar en contacto con la tierra, con la humedad de la tierra, y yo no le puedo inyectar un químico ahí, ¿sí? Porque se lo termina consumiendo la tierra, no hay manera de que lo recubra ni nada. Entonces, en primer lugar, los revestimientos también sirven para evitar la corrosión, aunque no es la mejor manera de evitar la corrosión. La mejor manera de evitar la corrosión es colocando un ánodo de sacrificio. ¿Qué es esto? Un ánodo de sacrificio es un pequeño elemento que se introduce en el suelo, ¿sí? Y que se conecta a la cañería a través de un cable. Entonces, cuando yo conecto el cable, se genera un puente eléctrico, porque, a ver, la corrosión, no sé si lo sabían, pero es una manera de transmisión de corriente eléctrica natural, ¿sí? Nosotros tenemos energía en una pila gracias a la corrosión de la pila. Bien, la pila se va oxidando a medida que la ocupo, por dentro, por supuesto. No vamos a entrar mucho en detalles, la cosa es que es un elemento que se introduce en la tierra, ¿sí? Que da una especie de capuchón por afuera, y es una especie de jabalina. ¿Vieron como la jabalina puesta a tierra? Parecida. De algunos materiales especiales, como pueden ser zinc, ¿bien? Creo que níquel, manganeso, algunos materiales especiales. El zinc es el más utilizado. Entonces se conecta con un cable a la cañería y automáticamente la cañería deja de oxidarse y se empieza a oxidar el ánodo de sacrificio. Por eso se llama de sacrificio, porque se empieza a oxidar. Cada tanto tiempo tengo que ir, cambiar el ánodo y poner otro nuevo para que se siga oxidando y que no se me empiece a oxidar la cañería. ¿Bien? Esto es súper importante. Todos los sistemas de cañerías presentan ánodos de sacrificio para evitar la corrosión externa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un problema bastante grande la oxidación o la corrosión. Me produce problemas bastante grandes. Entonces, para evitarlos, directamente coloco lo que se conoce como ánodos de sacrificio. ¿Sí? Bien. Algunos otros problemas, estos ya son problemas un poco más propios de la fabricación. Por ejemplo, puedo tener burbujas de aire dentro de la cañería, es decir, esta es mi cañería, ¿sí? Y este es la pared interna de la cañería, digamos, ¿sí? No sé si más o menos se entiende el dibujo. Esta parte puede tener unas pequeñas burbujas acá, ¿sí? Estas burbujas son un problema porque si pasa líquido, esto está sometido a un alto esfuerzo y las burbujas de aire presentan problemas porque se puede empezar a romper en ese punto donde está la burbuja la cañería. Esto lo puedo reparar y no se puede reparar. Bien, no se puede reparar. En todo caso, el fabricante me da una garantía y si veo que se me rompió y que tenía burbujas en la parte interna, nos hará el cambio de la cañería. Aún así es conveniente realizar una inspección a través de radiación y demás para ver si las cañerías están bien o mal. Bien. Otra falla muy común también es en la soldadura, en el caso de que sean cañerías con costura. Recordemos que el tema de la soldadura, siempre la soldadura es un punto de debilidad comparado con el material original, pero una soldadura con algún tipo de falla, por ejemplo burbujas de aire que puede pasar,
es mucho peor todavía. Esto también, por lo general, a cada cañería con costura se le hace antes de venderla, el fabricante le realiza un ensayo con radiación para poder determinar si la soldadura está bien o está mal, ¿sí? Y bueno, ya lo último, que básicamente esto sí depende de nosotros, abolladuras durante el montaje, es decir, durante el montaje es importante que se la trate con cuidado a la cañería para evitar cualquier ruptura. Y ya por último el factor climático, que bueno, eso ya no depende de nosotros, pero sí es importante tener en cuenta que puede pasar cualquier cosa. Es decir, yo instalo una cañería en el sur de Mendoza y digo, acá no llueve nunca, no le voy a poner un revestimiento para evitar la corrosión y tampoco le voy a poner ánodos. No, mentira. Y si mañana llueve, ¿qué pasa? La cañería se me oxida entera. Entonces es importante ser una persona precavida. Las cañerías, todas con revestimiento, ¿sí? Todas con ánodos de sacrificio. Bien, estoy cerca de una montaña, bueno, le pondré alguna parte, si la voy a enterrar, le pondré una malla metálica en la parte superior para evitar que si llega a haber algún talud, alguna luz, perdón, si llega a haber alguna luz o algo por el estilo, me genere cualquier tipo de de desastre, lo que sería la cañería, que me la pueda llegar a romper y demás, ¿sí? Bien. Y ya por último, bueno, eso, a ver, vamos a ver. Ya por último, como para ir cerrando, ¿sí? Darles una pequeña conclusión, porque sería hasta ahí, digamos, la... Bien. Ya por último, el tema de los mantenimientos, la prevención de amenazas, ¿sí? Es importante determinar que para poder prevenir cualquier tipo de amenaza dentro de la cañería hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el predictivo. En el preventivo básicamente consiste en prevenir el accidente, es decir, yo realizo ensayos constantes, es como lo que vimos en la semana pasada. Yo realizo ensayos constantes para poder evitar cualquier tipo de amenaza, para poder estar preparado. Por ejemplo, el ánodo de sacrificio es una prevención de amenaza preventiva. ¿Bien? Es un método preventivo. Y la otra es un método predictivo de mantenimiento, que básicamente consiste en determinar qué cañería tiene ciertas fallas, ¿sí? Y una vez encontradas las fallas, poder predecir qué posibles accidentes puedo llegar a tener. Esto ya es un poco más rebuscado, es un poco más costoso y no se le realiza a todas las cañerías, se le realiza solamente a las cañerías, por lo general el oleoducto principal, que es la cañería más importante, y nada más. Bien, el resto se le realiza todo mantenimiento preventivo. Y bueno, eso sería todo por esta semana. La semana que viene ya entraríamos un poco más en la parte de lo que sería batería, ¿sí? Así que bueno, espero que tengan un buen fin de semana.